Hola a todos y todas. En este video vamos a desarrollar la obra El Leviatán de Hobbes, quien escribe en un momento donde Inglaterra se encontraba en una guerra civil. Es por esto que el autor va a tener una concepción antropológica negativa, es decir, él dice que el hombre es el lobo del hombre y que en el estado de naturaleza se encuentra una guerra latente de todos contra todos. Es decir, la necesidad del Estado surge justamente por este estado de naturaleza donde se vive en constante guerra. En este estado de naturaleza no hay lugar para la industria, no hay cultivo de la tierra, no hay sociedad y existe un continuo temor y peligro de muerte violenta. Es por esto que este estado se va a caracterizar por la escasez de los bienes, por eso deben luchar para sobrevivir. El autor nos dice que los hombres son iguales por naturaleza, ya que si bien pueden ser distintos físicamente, dos débiles pueden matar a un fuerte y en tanto facultades mentales todos pueden conseguir la prudencia, ya que no es otra cosa que la experiencia. De esta igualdad procede la desconfianza, porque al ser todos iguales se pueden desear las mismas cosas, y de esto surge la guerra, porque los hombres al ver que no pueden disfrutar de una misma cosa se convierten en enemigos. En el estado de naturaleza de los hombres se encuentran tres causas principales de discordia. Una va a ser la competencia, que es donde los hombres se atacan para lograr algún beneficio. La desconfianza, donde los hombres se atacan para lograr su seguridad. Y la gloria, donde los hombres se atacan para ganar cierta reputación. Sin embargo, el hombre puede superar su estado de naturaleza mediante sus pasiones y la razón. Las pasiones que van a inclinar a los hombres a la paz va a ser el temor a la muerte violenta, el deseo de las cosas que son necesarias para una vida confortable y la esperanza de obtenerlas mediante el trabajo. La razón va a sugerir normas de paz, donde los hombres pueden llegar por un mutuo consenso, y estas normas de paz son llamadas leyes de naturaleza. En el capítulo 14, Hobbes desarrolla el derecho de naturaleza, el derecho natural, digamos, que es la libertad que cada hombre tiene de usar su propio poder como quiera, para la conservación de su propia vida. Por otro lado, hay que entender que la libertad es la ausencia de impedimentos externos. Y la ley natural va a ser un precepto o norma general establecida por la razón que hace que el hombre no pueda destruir su vida. Es decir, las leyes naturales son virtudes morales. Es importante entender que derecho y ley no es lo mismo. El derecho consiste en la libertad y la ley en una obligación. De esta manera existen distintas leyes naturales. Voy a desarrollar tres que son las más importantes, sin embargo hay más. En primer lugar establece que cada hombre debe esforzarse por la paz mientras tenga la esperanza de lograrla, y cuando no pueda obtenerla debe buscar y utilizar todas las ventajas de la guerra, es decir, hacer la paz y si no se puede, prepararse para la guerra. En segundo lugar, que uno acceda, si los demás consienten, a renunciar al derecho natural a todas las cosas frente a los demás hombres. El procedimiento mediante el cual alguien renuncia o transfiere su derecho es una declaración mediante un signo voluntario. Estos signos pueden ser palabras o acciones que funcionan como lazos por medio de los cuales los hombres se sujetan y obligan. Estos lazos tienen su fuerza en cuanto al temor de alguna mala consecuencia resultante de romper con ese lazo, digamos. El fin de esta renuncia es la seguridad de la vida de la persona humana. La mutua transferencia de derechos se va a llamar contrato
Cuando solo una de las partes es la que transfiere, se llama donación. Entonces, esta segunda ley natural se basa en que todos renuncien a sus derechos naturales y pacten de manera voluntaria. Sin embargo, cedemos todos nuestros derechos menos el de la legítima defensa, el de proteger nuestra vida. Sin embargo, los lazos de palabras son muy débiles para frenar la ambición humana. Por eso se necesita de un poder coercitivo para asegurar que la otra parte también cumpla con el contrato. Entonces, solo en un estado civil existe un poder apto para quienes violen la palabra. Quienes dan a un hombre el derecho de gobernar también le transfieren el derecho de recaudar impuestos, de administrar la justicia, etc. De esta manera se crea el Leviatán. El pacto va a ser irrevocable. Si se revoca, se vuelve al estado de naturaleza. Es unánime porque todos pactan excepto el soberano, es decir, el Leviatán, quien va a hacer las leyes positivas, que van a ser aquellas leyes civiles, y tomará las decisiones. Los súbditos deben obedecer las leyes civiles, que son cadenas de oro que nos ponemos nosotros mismos al pactar y le dan poder al soberano, quien va a hacer cumplir estas leyes, mediante el monopolio de la fuerza. Podemos decir que en el pacto posee dos momentos. Uno, el pacto de asociación, que forma una sociedad donde antes había individuos aislados, y un pacto de sujeción donde se instaura un soberano. Estos pactos juntos forman el pacto de unión, donde ya no se puede dar una sociedad sin un soberano. La tercera ley de la naturaleza es que los hombres cumplan con los pactos que han celebrado. Esta ley consiste en el origen de la justicia. Cuando se hace un pacto, romperlo es injusto. Entonces, injusticia va a ser el incumplimiento del pacto. En este sentido, podemos decir que la validez de los pactos comienza con la constitución de un poder civil que pueda obligar a los hombres a observarlos. Es también donde empieza la propiedad, porque en el estado de naturaleza todos tienen derecho a todas las cosas. Entonces, donde no haya estado, nada es injusto. La justicia es una regla de la razón, ya que nos prohíbe hacer cualquier cosa susceptible a destruir nuestra vida. Un hombre justo es aquel que se preocupa de que todas sus acciones sean justas, es decir, que sean acordes al pacto. En el capítulo 16, el autor va a plantear esta metáfora del teatro, donde nos dice que una persona es aquella cuyas palabras o acciones son consideradas como suyas, propias, o como representando la palabra o acciones de otro hombre. Cuando son suyas es una persona natural, y cuando representan a otro es una persona artificial. La persona es el actor, y el autor es dueño de sus palabras y acciones. El actor actúa por autoridad. La autorización proviene del Estado. Una multitud de hombres se convierte en una persona cuando está representada por una persona, de tal modo que esa persona, puede actuar con el consentimiento de cada uno de los que integran esa multitud. En la metáfora del teatro, la acción del soberano no puede discutirse, porque al pactar, una multitud de hombres se convierte en una sola persona que va a ser el Leviatán. Y el accionar de esa persona, entonces, son mis propias acciones. En este sentido, entendemos que el actor va a ser el soberano, el autor va a ser el pueblo, y el pacto, en este caso, sería el libreto de la obra. La multitud así unida en una persona se llama república, y esta es la formación del Leviatán,
que es una persona artificial. El poder del Leviatán será arbitrario, absoluto e indivisible. Y las formas de gobierno que plantea el autor son la monarquía, representada por un solo hombre, democracia o república, representada por una asamblea de todos, y la aristocracia, representada por una asamblea de una parte, unos pocos. Es importante saber que no existen las formas malas de gobierno, ya que todo lo que provenga del Leviatán es bueno y recto.